Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este espacio que ha creado el Campus León para intercambiar información, opinión entre estudiantes, profesores, su comunidad universitaria en general, sobre temas que por consenso y por encuesta son temas relevantes para todos en el Campus León. En esta ocasión, en este tercer foro, tenemos invitados de lujo sobre un tema muy importante: la comunicación asertiva. La comunicación clara, directa y responsable tiene como su característica principal el respeto a la persona, el respeto al interlocutor, pero la posición clara sobre lo que pensamos, sobre lo que opinamos, sobre cualquier tema. Dejo con ustedes a nuestros invitados y a nuestra moderadora del día de hoy. Esperemos que este sea un espacio de mucho provecho para nuestra comunidad. Adelante, por favor, doctora María Luisa Lazo de la Vega. Muchas gracias, doctor. Pues agradecemos la presencia de la Rectoría de Campus León, de todo su equipo aquí, y evidentemente la presencia de todos ustedes a este foro en el que trataremos precisamente la asertividad como una herramienta de vida. Me permito entonces comenzar por la presentación de nuestros ponentes de lujo que tenemos el día de hoy. Tenemos en primer lugar al doctor Morelos Torres Aguilar. Mucho gusto, doctor. Igualmente, muchas gracias. Y tenemos al doctor Modesto Sosa. Mucho gusto. Bien, me voy a permitir leerles una breve semblanza de los doctores que nos acompañan el día de hoy. El doctor Morelos Torres Aguilar es licenciado en Historia por la UNAM, es maestro en Humanidades con especialidad en Historia, también por la Universidad Autónoma Metropolitana, y doctor en Historia por la UNAM, institución que le otorgó mención honorífica, la medalla Alonso Caso y el premio Marcos y Celia Maus por sus estudios de doctorado. El doctor realizó un postdoctorado en Historia Cultural e Historia de la Prensa en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Guerra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2 y cuenta con reconocimiento a perfil deseable PRODEP. Actualmente es profesor titular A de tiempo completo en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato. Con más de 20 años de experiencia docente en licenciatura y posgrado, ha impartido más de 140 cursos, dirigido tesis en todos los niveles y participado en el diseño de planes de estudio. Es autor de 3 libros individuales, coeditor de diversas obras colectivas y ha publicado más de 40 artículos y capítulos de libro sobre historia de la cultura y la educación en México y América Latina. Además, ha participado también en más de 80 congresos nacionales e internacionales y realizado más de 60 actividades de divulgación académica. Es escritor y dramaturgo con obras reconocidas y premiadas en cuento, poesía y teatro. Su línea de investigación se centra en la historia social de la educación y la cultura. Muchas gracias por su presencia, doctor. Igualmente, muchas gracias. Me voy a permitir también leer una breve reseña del doctor Modesto Sosa. El doctor Modesto Sosa es profesor titular C del Departamento de Ingeniería Física de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Realizó sus estudios de licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, su maestría en Física en la Universidad de Guanajuato y su doctorado en Física en la Universidad de Guanajuato y el Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, en Estados Unidos. Realizó su postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y una estancia sabática en la Universidad de Sevilla, España. Su área de investigación es la física médica en las líneas de aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes, radiactividad ambiental, efectos de los campos magnéticos en los sistemas biológicos, y su producción académica es de 124 artículos de investigación publicados y más de 1.500 citas. Ha formado 71 tesis de doctorado, 15 de maestría, 71 tesis, 15 de doctorado, 27 de maestría y 29 de licenciatura, y ha asesorado a 4 estudiantes de postdoctoral. Como distinciones tiene el Premio al Desarrollo de la Física en México en el 2024, otorgado por la Sociedad Mexicana de Física. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 3 y es presidente de la División de Física Médica de la Sociedad Mexicana de Física. Como cargos administrativos en la universidad, ha sido director de la Dirección de Apoyo a Investigación al Posgrado, DAI,
secretario de Gestión y Desarrollo, y actualmente es el director de la División de Ciencias e Ingenierías. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias. Y bien, pues el día de hoy los doctores no vienen precisamente a hablarnos de todos sus logros académicos y científicos, sino que vienen a platicarnos de otra parte que está en la vida académica y universitaria, ¿verdad? Que es la comunicación con los estudiantes, con los compañeros, con los administrativos y en general, pues con todas las personas con las que convivimos. El objetivo entonces de este foro pues es precisamente reflexionar sobre la importancia de la asertividad en la vida, no nada más en la vida académica, sino en la vida profesional y en la vida personal. Y me voy a permitir leer un poquito la definición de asertividad o qué es la asertividad para que luego los profesores que nos acompañan el día de hoy nos puedan dar ellos su punto de vista respecto a este término y este concepto tan importante para la comunicación en la sociedad. La asertividad es la habilidad de expresar nuestras ideas, emociones y necesidades de forma clara, directa y respetuosa, sin agredir ni someterse. El origen del concepto o el término aserción fue introducido en 1958 por el investigador Joseph Volpe en el contexto de la terapia de conducta. Y la realidad es que en este mundo cada vez más interconectado, pero tal vez menos conectado a nivel personal, el desarrollar la capacidad de ser asertivos y de comunicar estas necesidades, pensamientos, emociones de forma adecuada, correcta, directa y respetuosa se vuelve fundamental en nuestras relaciones interpersonales. También el hecho de desarrollar la asertividad permite desarrollar nuestra propia autoestima y tomar decisiones que sean conscientes y congruentes con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y bueno, pues hablando un poquito de este concepto de asertividad, doctores, me gustaría que nos pudieran platicar respecto en un tiempo breve, ¿qué es para ustedes la asertividad? Doctor Modesto, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. La definición que usted ha leído me recuerda una frase de un reconocido filósofo chino, Confucio, que expresó que el lenguaje artificioso y la conducta duradera rara vez acompañan la virtud. Y creo que la asertividad en la comunicación es esa. Debemos expresarnos hacia los demás de una manera clara, respetuosa, directa. El lenguaje artificioso no ayuda en nada en eso. Y ese respeto implica también entender que la comunicación es expresar y escuchar. Comunicación, a final de cuentas, es un canal que va en las dos direcciones. Y por eso, por ejemplo, en el salón de clases o en la vida profesional que nos toca, si nos toca tener alguna actividad de responsabilidad administrativa, tampoco debo pensar que estoy respetando a quien me escucha si yo veo, por ejemplo, mi salón de clase como una vitrina para exhibirme y para ser adulado. Yo creo que esa frase de Confucio realmente expresa lo que yo entiendo como una comunicación asertiva. Una comunicación directa, simple, sencilla, clara, sin nada superfluo y además respetuosa. Y ese respeto va en el sentido de que yo exprese y defienda mis ideas, pero esa defensa de ninguna manera tiene que ser a ultranza. Defender mis ideas no es imponer mis ideas. Defender mis ideas es plantear bajo argumentos lo que yo considero, pero sabiendo siempre que el error es una oportunidad de aprender y que quien me escucha también tiene mucho que decir. Y yo como profesor siempre he dicho que quien más aprende en el salón de clases muchas veces no es el alumno, es el propio profesor. La experiencia de más de 30 años me ha enseñado a mí que realmente he empezado y he llegado a comprender ciertos conceptos del área en la que me desarrollo cuando he tenido que expresarlo a los demás. Porque he tenido que hacer ese esfuerzo mental de organizar mis ideas.
y algunas veces creo con humildad que el que más aprende en el salón de clases soy yo. Y en esa pregunta que el alumno me hace, que debo escuchar siempre con respeto, muchas veces me lleva a reflexionar y a pensar si estoy diciendo las cosas correctamente o a pensar en cosas que no había pensado. Pero para mí eso es la comunicación asertiva, una expresión, una forma de dialogar con el otro, porque comunicación no es expresar nada más, es escuchar y debe ser siempre firme, pero respetuosa. La firmeza no implica imponer. Tampoco puede ser pasiva, porque debemos saber también decir no, debemos saber cuando no podemos aceptar algo que se nos quiere imponer. Entonces, una comunicación pasiva es manejarse en un equilibrio entre la comunicación, una comunicación asertiva, manejarse en un equilibrio entre ser agresivo y que no debemos llegar allá, y ser pasivo, que tampoco debemos llegar allá. Así lo interpreto. Muchas gracias, doctor. Qué importante es esto que nos comenta de que parte de la comunicación pues no es nada más organizar mis ideas y expresarlas de forma respetuosa, directa, concreta o clara, sino que también la escucha es parte importante de la asertividad. Yo no puedo tener un diálogo si la otra persona está solamente pensando en cómo expresar sus ideas y no toma en cuenta o no escucha mi opinión. Muchas gracias, doctor. Doctor Morelos, ¿qué nos puede comentar acerca de la asertividad? Bueno, yo diría que uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo es la incapacidad para comunicarnos de manera efectiva o de manera plena. Hay muchos trabajos al respecto, pero simplemente lo podemos ver en la vida cotidiana cuando vemos que hay problemas, lo que llamamos malentendidos, al interior de una comunidad, de una familia, de una relación de pareja. Estos malentendidos minan las relaciones definitivamente y comienzan con esta parte de la definición, que es la incapacidad, en ese caso, en ese problema, de comunicarse de manera clara. Cuando hay un malentendido, la comunicación está fallando, y ese es un primer elemento. El segundo elemento es esa comunicación clara y segura que tiene que entablarse, depende en buena medida de dos factores, yo dividiría en dos partes: los argumentos de una parte y las emociones de la otra. Hemos avanzado mucho en ambos campos en este siglo XXI, pero sin duda nosotros que pertenecemos a la Universidad de Guanajuato y en general quienes formamos parte de este sistema universitario en México y en otros países, sabemos que la capacidad de presentar argumentos, como decía el doctor Modesto, es muy importante. Esto significa expresar ideas con fundamento, es decir, no solamente con ocurrencias o vale cualquier pensamiento, pero en la universidad creo tenemos esta ayuda, este apoyo muy grande, que es la capacidad en las distintas áreas del conocimiento de presentar y elaborar argumentos. Y esto es algo muy valioso que tenemos como universitarios y algo que creo que es muy importante en muchos aspectos de la vida cotidiana. De otra parte, la capacidad para manifestar emociones. En esto hemos avanzado mucho por fortuna. Ya sabemos perfectamente que las emociones son no solamente aceptadas, sino necesarias. El hecho de que una persona se desnude, se exprese ante los demás, que antes causaba mucho miedo. Y en las familias era muy frecuente ver que los seres queridos no se podían decir te quiero, por ejemplo, eso es uno de los elementos. Hemos avanzado en ese sentido mucho y creo que es un factor muy importante que lo sigamos haciendo, que podamos expresar esas emociones de una manera plena, porque eso también fortalece mucho las relaciones humanas. Y de otra parte, en el otro contexto, en el sentido del diálogo que aquí se expresaba, esa capacidad de escuchar. Sobre esto me gustaría citar a Hans-Georg Gadamer, un filósofo alemán muy importante del siglo pasado, que decía que una de las tareas fundamentales en el siglo pasado y como una tarea para el presente es aprender a comprender al otro. El escuchar al otro es un primer paso para llegar a comprender lo que está manifestando, a comprender por qué lo está manifestando, a comprender sus necesidades
a comprender sus ideas y sus emociones. Esa yo creo que es la tarea de nuestro tiempo, la deuda que tenemos con la sociedad de nuestro tiempo, y en el contexto humano, local, nacional, internacional, nos damos cuenta de que desafortunadamente en ese nos falta mucho que aprender para aprender a escucharnos y a comprendernos. Esa es una gran tarea, pero creo que si tenemos esa voluntad y ese propósito de llegar a comprendernos plenamente, de comprender al otro, que puede ser muy distinto a lo que cada uno de nosotros es, pero si tenemos esa voluntad, vamos a construir una sociedad más justa y una sociedad más plena y simplemente más humana en el siglo en que vivimos. Entonces, yo lo veo como una oportunidad y una tarea que tenemos a nuestro alcance, y creo que se puede hacer en todos los órdenes y empezar desde la relación más cercana que tenemos, una relación de pareja, una relación de familia, y la que tenemos en el aula escolar y la que tenemos en la sociedad. Creo que con estas aspiraciones y estos propósitos podemos progresar mucho y está en nuestras manos. Realmente es algo que se construye, que podemos construir cada uno de nosotros cada día. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, qué importante decíamos esa asertividad, no nada más en el contexto universitario, sino como herramienta de vida. Bien lo comenta el doctor, es una herramienta de vida no nada más en nuestras emociones, nuestras relaciones personales, sino también el hecho de ser asertivos en todos los niveles nos puede permitir mejorar como sociedad, como comunidad, como país y, bueno, evidentemente como mundo, como sociedad humana. Muchas gracias. Doctor Modesto, me gustaría que nos platicara ya en el contexto particular de su desarrollo en la vida académica, ¿qué errores comunes ha identificado usted en la comunicación entre los estudiantes y los profesores? ¿Hay algunos detalles o algunos errores que puede identificar usted en este sentido en los cuales la asertividad pueda ser de utilidad? Sí, gracias. Sí, a mí me parece que el primer error en esa comunicación normalmente es atribuible a los profesores, a nosotros. Si yo entro a mi salón de clases, yo debo entender que es mi deber generar una atmósfera adecuada en el aula. Y yo tengo como profesor la responsabilidad de iniciar eso. Llego al salón de clases y saludo al entrar a mis alumnos. Si llego y los alumnos están hablando, es normal. Ellos son jóvenes que están ahí esperándome seguramente que yo llegara y van a estar hablando. La pregunta es qué actitud yo tomo ante eso. ¿Llego y los mando a callar o me paro frente al salón? Mi experiencia me ha indicado que basta con que yo me pare enfrente, 1 minuto o 2 va a llevar y los mismos alumnos le van diciendo a los otros que se callen. En un par de minutos está el salón seguramente en silencio. He logrado, el objetivo final es el mismo, pero bajo una línea, bajo una ruta muy distinta. Generar un ambiente de confianza. El alumno necesita saber que delante tiene a un profesor que, como dije hace un momento, no va a exhibirse, no va a demostrarle a ellos lo mucho que él sabe, sino va a ser una guía, va a conducirlos. Por supuesto que tengo una responsabilidad de formarme adecuadamente y tener la formación más rigurosa y estricta para poderlos guiar. Es claro que eso debe ser así. Pero mi tarea, y creo que el error que muchos profesores cometemos, es que olvidamos nuestro papel, ¿no? Y el salón de clases muchas veces lo convertimos en ese lugar donde vamos a demostrar lo mucho que sabemos. Y no generamos una atmósfera de confianza, donde el alumno, aún el de más bajo provecho, se sienta en la confianza de preguntar,
que sepa que en el salón de clase frente a mí, ni yo ni permitiré que ninguno de mis alumnos se mofe de algún alumno que haga alguna pregunta o que no entienda un problema. Entonces, creo que ahí es donde fallamos mucho, porque desde que cortamos ese canal de generar una atmósfera de confianza en el aula, todo lo demás está perdido. Muchas gracias. Ciertamente, el profesor creo que tiene un papel fundamental en esta atmósfera, porque finalmente hay que recordar que en el salón de clases, como bien lo menciona usted, pues estamos todos para aprender y tenemos esta atmósfera de universitarios, o debemos propiciar esta atmósfera de universitarios en los cuales no sea necesariamente la opinión, la postura ni el conocimiento de una sola persona, sino que seamos estos resonadores de discusión a nivel académica, científica y bueno, incluso pues hasta en bromas y convivencia sana, ¿no? Muchas gracias. Doctor, ¿usted qué errores ha detectado entre esta comunicación de profesor-estudiante que se den en las aulas, ya en particular aquí en la universidad? Es muy interesante la pregunta porque nos permite hacer una revisión de lo que tenemos de experiencia como profesores y uno se da cuenta en efecto de que con el paso del tiempo uno va encontrando y tratando de corregir errores propios o tratando de ayudar a otros a corregir los suyos. Hay varios, yo vería el más importante es cuando no existe curiosidad en el aula. Creo que eso es muy importante. Creo que el factor más importante de un profesor, desde mi punto de vista, sería fomentar esa curiosidad, ese interés hacia la materia. Y eso se construye definitivamente dominando la materia, dominando esa materia que se imparte, pero también fomentando esa curiosidad por medio, como decía el doctor Modesto, de preguntas. Yo siempre les he dicho a los estudiantes que no existen las preguntas tontas. Es decir, hay varios que no se atreven a preguntar porque dicen, mi pregunta es muy tonta. Y muchas veces lo que ellos imaginan no es lo que corresponde a la realidad. Puede ser una pregunta sumamente interesante. De hecho, en la pedagogía moderna se ha abusado del papel. Se piensa que una clase activa es aquella en la que el profesor se sustrae, se hace a un lado y los estudiantes son los únicos que participan. Hay muchas formas de una clase activa y una de las principales es aquella en donde los estudiantes están bombardeando al profesor con preguntas sobre el tema porque tienen un verdadero interés. Entonces creo que es muy importante fomentar este interés, crearlo, prohijarlo, cultivarlo, ese interés y esa curiosidad del estudiante, porque sin ello no existe conocimiento posible, desde mi punto de vista. Entonces creo que eso es algo que se puede construir entre todos. El respeto también es, como se ha mencionado, es una de las partes básicas del aula escolar. Un respeto que nos permita escucharnos, un respeto que nos permita entendernos, comprendernos, pero sobre todo entender que de ninguna manera un ser humano es superior a otro, a cualquier otro. Todos somos seres humanos con los mismos atributos. Y ese respeto, creo, nos permite construir comunidades más sólidas. Estoy convencido de que, aparte de esa curiosidad, el aula escolar tiene que ser un lugar de absoluta confianza, donde se construye esa confianza del estudiante, donde el estudiante al entrar a la universidad sienta que está acompañado y que lo que dice, lo que piensa, lo que siente es perfectamente posible y nadie tiene derecho a discriminarlo por ello. Y un tercer elemento, creo, es la retroalimentación. Me parece a mí muy importante. En esta fase de comprensión del estudiante, en el área particular en que me desarrollo, que son las humanidades, es muy importante la retroalimentación con el estudiante. Estoy seguro que todas, pero en lo que compete en mi experiencia, cuando el estudiante siente que existe una retroalimentación verdadera, que uno está leyendo el trabajo, que uno está realmente preocupándose por los avances o no avances que tenga, o problemas que tenga su aprendizaje, el estudiante otra vez toma confianza y se da cuenta que no está solo en su camino de aprendizaje. Entonces, para mí eso es muy importante en esta parte de retroalimentación, que es una forma de comunicación efectiva con un propósito muy claro, que es que el estudiante
yo siempre les digo a los estudiantes que la forma de aprendizaje de los gremios medievales sigue siendo en buena medida la que nosotros tenemos. Claro, cuando veo un colega pedagogo me va a jalar las orejas, pero muchas veces se basa en la imitación, la repetición y la práctica. Y entonces eso consiste también en una efectiva forma de comunicación que lleva al estudiante a sentirse cómodo, seguro y activo en lo que está haciendo. Muchas gracias. Y ahorita que comentaba usted acerca de la curiosidad y ligándolo un poquito con la pregunta anterior, qué importante es también tener esta parte de curiosidad, no nada más en el ámbito académico científico, sino por el otro. Muchas veces, tanto estudiantes, compañeros o incluso profesores, nos enfocamos en esta parte, creo yo, de la academia, del rendimiento académico, del rendimiento escolar, y a lo mejor no nos preocupamos por ver o por tener esa curiosidad de dónde viene el otro, qué siente el otro, cómo lo ve el otro y qué condiciones a lo mejor de vida, situaciones personales tiene el otro como para ver las cosas de otra forma, ¿no? Y a veces pensamos que esta parte de la empatía y el entendimiento y el fuera prejuicios es con las personas que son realmente diferentes a nosotras o personas que viven en otro país, que tienen una otra cultura. Y cuando vamos, por ejemplo, a otros países, pues nos interesamos mucho, ¿no? Por ellos. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué viven así? ¿Por qué comen esto? Cuando realmente todo ese contexto cultural y esa curiosidad por la cultura tendríamos que aplicarla también a nuestros colegas, a nuestros compañeros de clase y, bueno, pues en general a quienes nos acompañan en estos caminos académicos y científicos, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Bien, me gustaría preguntarles ahora si tienen alguna sugerencia, técnica en particular, punto muy específico en los cuales si usted es un alumno, un alumno estudiante, se acerca y les pide consejo acerca de cómo ser más asertivo, ¿qué consejo le darían? ¿Qué técnicas en particular creen que puedan funcionar en este sentido? Adelante, ¿quién guste? Bueno, gracias. Bueno, lo primero que me parece importante ahí es que el estudiante comprenda que sus ideas aún parecieran ser tontas, como se ha dicho, algunas veces hay quien lo pudiera percibir así, pueden ser interesantes, ¿no? Si transmitimos al estudiante la idea de que muchas de las grandes invenciones, descubrimientos, justamente se han dado en momentos en que los demás no creían, sobre ideas que los demás no creían. Entonces, que cultiven su confianza. Primero, tener claridad de que hay que formarse, que deben plantear sus argumentos bajo sustento. Eso es muy importante, pero que confíen en ellos. Cultivar la confianza en lo que uno hace, aun cuando los demás te miren feo, cuando los demás no te den espacios, eso es fundamental. Lo primero que yo diría es, ten confianza en lo que hace, por supuesto, susténtalo y defiéndelo, siempre insistiendo en que esa defensa sea escuchando los argumentos de los demás. Porque lo peor que podemos transmitirle a un alumno es matar esa curiosidad que pueda tener, matar esas ideas algunas veces locas que pueda tener, porque la vida nos enseña, la historia de la ciencia nos enseña que ese muchas veces es el germen de grandes cosas después, ¿no? Entonces, cultivar su confianza, eso que se plantea, plantearlo, sustentarlo con evidencia, con conocimiento, con estudio permanente, pero seguir siempre el sueño y esa sospecha de cuando uno cree que tiene razón en algo, ¿no? Sin llegar a ser necio. Necio significaría que no escucho los argumentos de los demás. Eso sería lo que yo le diría a cualquier joven y no limitarse a preguntar. Es muy conocida aquella frase y ya se ha dicho un poco acá, no hay preguntas tontas, ¿no? Ahí dice,
esa vieja frase, lo que hay es tontos que no preguntan. O quien pregunta pasa por tonto una vez y quien no pregunta pasa por tonto toda la vida. Entonces eso hay que transmitirlo al alumno para generarle esa confianza de buscar. Y en esa búsqueda se vale también acercarse y preguntar a quien posiblemente tenga esa respuesta que se necesita. Creo que es todo lo que se necesita realmente para comunicarse asertivamente, sustentar lo que crees, plantearlo respetuosamente, escuchar y básicamente eso, tener confianza, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy de acuerdo con lo que dice el doctor Modesto. Yo lo dividí en dos partes, en esta parte de procedimientos que llamamos algorítmicos y los procedimientos heurísticos. En los procedimientos algorítmicos, el estudiante, y esa es la ventaja de las universidades, ahora que están muy cuestionadas por personas que dicen, quiero hacerme rico y no necesito una universidad, las universidades tienen la gran ventaja de que proporcionan información que permite conocer algoritmos en todos los ámbitos científicos que facilitan el llegar a resultados concretos. Eso es una parte muy importante en lo que tenemos que estar todos muy pendientes, de proporcionar una información que le permite llegar a un camino de manera más eficaz y rápida. Y el procedimiento heurístico, que es un procedimiento creativo. En este tiempo de inteligencia artificial, en donde nos han advertido que los procedimientos algorítmicos los va a hacer mejor una máquina que un ser humano, esta parte creativa, heurística, de búsqueda, de invención, como decía el doctor Modesto, es muy importante fomentarla, porque hasta ahorita, y espero que nunca, la inteligencia artificial no ha logrado hacer. Esa parte de creatividad, de invención, de generación de ideas, de producción de conocimiento, eso es algo genuinamente humano, algo que creo que se tiene que fomentar diariamente desde la aula escolar y que los estudiantes tienen que aprender a ser creativos y a ser activos. Aquí hay un asterisco que yo quisiera poner, que es el abuso del celular, el abuso de la televisión, a lo que lleva es a recibir información, pero no a generarla. Entonces aquí sí tenemos que ser muy serios en cuanto a ayudar a que el estudiante genere conocimiento, no solamente que lo reciba, que lo genere, que ponga en práctica esta creatividad que todos tenemos, y además los mexicanos tenemos mucha, y los latinoamericanos sin duda. Entonces, en buena medida, creo que es muy importante este fomento a la creatividad con base en que, obviamente, el estudiante conozca los procedimientos que ya existen y a su vez propongan nuevos resultados. Entonces, es un proceso creativo, es un reto muy interesante y eso nos lleva a que el estudiante finalmente tenga esa seguridad que necesita en la comunicación, porque cuando está bien preparado, tiene esa seguridad en sí mismo, sabe que tiene fundamentos sólidos, sabe que tiene ideas claras y entonces puede comunicarlas no solamente al interior de la universidad, sino al exterior, como parte de las funciones de las universidades, que son precisamente resolver los problemas nacionales, ¿no?, de nuestro tiempo. Entonces creo que eso se puede ir construyendo desde el aula, creo que se debe ir construyendo desde el aula, y que todos aquí tenemos, quienes formamos parte del proceso educativo, todos tenemos una tarea importante. Y bien, qué interesante lo que comentan, porque finalmente la universidad es este espacio de vida incluso para muchas personas, profesores, estudiantes, etcétera, en donde podemos realmente, como usted comentaba, aprender un método de alguna manera o estar embebidos en un ambiente en el cual nuestro único trabajo, nuestra única actividad, nuestra actividad principal es encontrar la forma de argumentar, encontrar la forma de adquirir ese conocimiento, adquirir el criterio para filtrarlo, para hacerlo nuestro y para utilizarlo precisamente en esta comunicación asertiva. Muchas gracias. Bien, pues vamos entonces a pasar algunas preguntas que tiene nuestro auditorio. Y me gustaría que nos comentaran cualquiera de los dos que quiera comenzar con con la respuesta a esta pregunta. Nos preguntan, en este momento social, donde se ha normalizado la violencia, incluso en las aulas, ¿cómo podemos fomentar la creatividad y la asertividad? Gracias.
Sí, pienso que la creatividad siempre la podemos fomentar. Obviamente, como mencioné yo al inicio, se requiere un ambiente adecuado para eso. No me imagino que ninguno de nosotros, ni nuestros alumnos, o nosotros cuando fuimos alumnos, estuviéramos en la posibilidad de crear, de inventar, de imaginar, si estamos en un ambiente de violencia. Entonces, claro que hay una condición previa y es generar en el aula, y no solamente en el aula, fuera del aula, en todo el entorno universitario y aún afuera de ese entorno, las condiciones necesarias para que entonces los jóvenes se puedan desarrollar. Sin lugar a dudas, ¿no? Es como pensar que alguien llega a la escuela con hambre, o sea, es muy difícil pensar o suponer que se va a tener la tranquilidad de sentarse a crear y a imaginar si tengo hambre. Entonces me queda clarísimo que tenemos una gran responsabilidad, la sociedad actual en su conjunto y las universidades, por supuesto, más, yo insisto en eso, en crear ese ambiente adecuado. Y ese ambiente adecuado, esa atmósfera a la cual yo hablaba, implica, por supuesto, también no violencia. O sea, no hay una atmósfera adecuada si hay violencia. Entonces, ahí lo que es importante, me parece, no es que nosotros hagamos el trabajo de los demás. Basta con que cada uno haga su parte, ¿no? Si yo no violento a mis alumnos, si yo no genero una atmósfera de violencia, de prepotencia en mi salón de clases, ya estoy cumpliendo mi parte. Si fuera del salón de clases, en mi actividad administrativa, yo escucho a quien se siente afectado y realmente hago que el otro sienta que de verdad lo estoy escuchando, que soy empático con él, estoy haciendo lo que me toca. Y basta con eso, en mi opinión. Basta con que cada uno de nosotros haga su parte. Entonces, mi respuesta final es, la creatividad siempre la podemos fomentar, pero sí me queda claro que hay una condición previa a eso. Y la condición previa es generar un ambiente adecuado. No me imagino a nadie imaginándose, haciendo cosas en un ambiente de violencia, ¿no? Sin lugar a dudas, debemos resolver esa situación que es un lastre para la sociedad actual, es un lastre en todo nuestro entorno y solamente así entonces podemos pasar al siguiente paso. Yo lo dividiría en tres fases. Una primera que sería comprender el origen de esta violencia, que es muy importante porque si no, no podemos resolverla de manera eficaz. No es un procedimiento algorítmico, simple, no, es un procedimiento muy complejo que requiere comprender los orígenes de la violencia. Una segunda fase que sería conocer cómo ha sido resuelto este problema en otros ámbitos, porque a veces estamos tratando de inventar el hilo negro del agua tibia y en realidad hay sociedades, hay grupos humanos que nos llevan una gran ventaja y tenemos que tener la humildad de reconocerlo, de ver cómo le han hecho y de tratar de rescatar algunos de esos modelos, esfuerzos para aplicar en nuestro contexto. Y una tercera fase que es precisamente esa fase creativa, esa fase de generar respuestas que pueden ser muy creativas ante problemas tan importantes como el de la violencia. Es decir, no hay soluciones planas, tienen que ser soluciones con un volumen que abarque muchas dimensiones del ser humano, desde mi punto de vista, y eso requiere mucha creatividad y además equipos de trabajo interdisciplinarios que puedan darse cuenta de que ante un problema multidimensional, la respuesta también tiene que ser multidimensional. Eso es lo que podría ofrecer. Muchas gracias. Bueno, voy a permitirme leer un par de preguntas que tienen las dos el mismo sentido. Comentan, ¿cómo puedo llegar al punto de ser asertivo para poder negarme o manejar la presión de estar disponible todo el tiempo? Yo creo que lo que hay que hacer es ser auténtico.
Me parece que esa es la respuesta. Tenemos que ser auténticos. Yo tengo que saber decir, no se puede, no, pero ese no siempre debe ser un no fundamental. Una cosa muy distinta es que yo diga no porque yo soy el profesor, o porque yo soy el director, o porque yo soy el papá. Y otra cosa es que ese no yo lo acompañe de una explicación. Y ahí hay algo de autenticidad en lo que hacemos, de honestidad en lo que hacemos. Porque ahí yo estoy separando el autoritarismo con una firmeza en mis argumentos, en mi posición, pero basada en el razonamiento. Eso es lo primero. Y la autenticidad también pasa por saber decir, no sé. También pasa por ahí, ¿no? Y eso es muy válido. Es muy válido que yo vaya a mi salón, por ejemplo, me circunscribo en el ambiente del salón de clases y se me haga una pregunta y diga, no sé. Mira qué interesante, no lo había pensado. Entonces, me parece que eso está en el fondo de la comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva es aquella comunicación clara, respetuosa, directa. Si yo intento dar un no de manera autoritaria, ya no estoy siendo respetuoso, ya no estoy siendo asertivo. Eso es diferente. Mira, no, y no se puede por esto, ¿no? Si se me hace una pregunta e intento dar una respuesta divagando porque yo como profesor voy a quedar que no puedo contestar algo, pues no estoy siendo claro en lo que contesto. Entonces estaría de alguna manera tirando por el suelo todo aquello que está en la definición misma de la comunicación asertiva. Pero para mí la clave es ser auténtico. Esa es la clave. Muchas gracias. Comparto lo que dice el doctor y yo añadiría que está presente en una comunicación de este tipo y en una negativa, en el saber decir no, una noción de justicia que tenemos que tener como una noción compartida. Muchas veces la gente se siente mal al decir no, pero creo que tiene que compartir con la otra persona en este razonamiento que no le parece justo y por qué. ¿Por qué no le parece justo? Préstame 5,000 pesos. No me parece justo porque quizás los tenga, pero los necesito para otras cosas. Entonces, en ese sentido, creo que esa comunicación tiene que ser muy amplia, muy sincera, muy auténtica y explicar a la otra persona, llegar a un punto de acuerdo sobre qué es justo y qué no lo es. Entonces, si una persona tiene miedo a decir no porque siente que está siendo mala persona, creo que lo justo, perdón, es un pleonasmo, pero lo correcto sería que la justicia, que lo que uno considera justo, lo comparta uno con la otra persona para explicar por qué uno no puede aceptar esa propuesta. Claro, y aquí creo que los dos conceptos que manejan tanto la autenticidad como la justicia y el respeto se ligan mucho, no nada más al respeto que yo pueda tener por el otro o el convencimiento o la respuesta que pueda yo tener por el otro. Hay que acordarnos que la comunicación asertiva es comunicación con respeto, pero no es nada más al otro, es respeto a mí mismo, a mis creencias, a mis ideas, a mis sentimientos y a mis derechos. Y entonces, en este sentido, a mí me gustaría agregar que finalmente se piense precisamente en esto, en esta autenticidad mía, quién soy yo, qué me parece justo, qué batallas estoy dispuesto o dispuesta a librar por respetarme a mí y por respetar mis derechos. Y creo que con esta discusión y esta reflexión podrían los estudiantes y las estudiantes pensar no nada más en cuando tengo que decirle no al profesor, cuando tengo que decirle no al compañero, a la compañera, cuando tengo que salir y decir profesionalmente no al jefe o a la jefa que me está solicitando ciertas cosas que a lo mejor están pisoteando mis derechos, desde el simple derecho, por ejemplo, al respeto, como comenta la pregunta, en el horario laboral,
hasta atribuciones que debo tener yo, ¿no? Entonces creo que es bastante atinada su respuesta, porque finalmente en esta autenticidad, respeto y justicia podemos entonces fundamentar también nuestros nos, que son parte también muy importante de la comunicación asertiva. Muy bien, nos preguntan, ¿cómo enseñar a los estudiantes a distinguir la comunicación asertiva de aquellas expresiones que pueden vulnerar límites éticos o profesionales? Sí, gracias. Creo que cuando nos comunicamos con otra persona, inmediatamente se siente el ambiente en el que estamos, ¿no? Nosotros nos damos cuenta si la otra persona me escucha. Si yo llego a un lugar, me ha pasado, llegué a alguna oficina, había una persona, un funcionario público con el celular y con la cabeza abajo, ¿qué se le ofrece? Me quedé callado frente a la ventana, al mostrador, hasta que él levantó la cara y mínimo me miró. Entonces, comunicarse, mirar a los otros de frente, no bajar la vista, ver que el otro te está mirando, te está prestando atención. Creo que se percibe inmediatamente si se ha generado una comunicación adecuada. O sea, en la comunicación hay muchas señales, más allá de las verbales, corporales también, que nos expresan, que nos dan a entender si estamos en un ambiente en el que podemos manifestar nuestras ideas porque vamos a ser escuchados de manera respetuosa. Y eso se percibe inmediatamente, ¿no? Uno percibe el interés que la otra persona tiene en lo que uno expresa. Y claro, debe corresponderse, como bien mencionaba, sabiendo que en la comunicación asertiva no es solo el respeto al otro, sino también a mí mismo, ¿no? Entonces yo debo hacer exactamente lo mismo. Pero lo que yo diría a un alumno, por ejemplo, es generar una comunicación en la cual él mire de frente a su profesor de manera respetuosa, por supuesto. El tono de la voz es fundamental cuando nos comunicamos. Eso dice inmediatamente hasta el estado de ánimo en el que está la otra persona. Y hay momentos, si el estado de ánimo no es el adecuado, si uno lo percibe, que vale la pena inclusive callar o posponer ese momento, esa comunicación, ese diálogo que se intenta construir para otra ocasión. Entonces, lo que puedo decir es que hay muchas señales que nos dicen si estamos realmente comunicando de aquí hacia allá y de allá hacia acá de una manera asertiva. Una buena clase es un buen ejercicio de comunicación. Tratando de responder esta pregunta, que es una pregunta muy difícil, porque ¿cómo enseñar a una buena comunicación asertiva? Y yo creo que en buena medida los mejores maestros que he tenido han podido trascender incluso el nivel de las ideas y han podido llegar al nivel de las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un profesor que enseña cálculo diferencial integral y que transmite no solamente el conocimiento sobre el cálculo, sino también las emociones, que se emociona en su clase, entonces es muy buen profesor. He conocido profesores de geometría que tienen ese atributo y es increíble ver cómo los estudiantes están emocionados al ver triángulos y círculos. Uno diría, ¿cómo es posible? Bueno, ese es un buen ejercicio de comunicación. Y asertiva, esa emoción que se transmite, esa dimensión de la docencia creo que es muy importante. Si se logra concretar en el aula escolar, por ejemplo, en la dirección de una tesis, si se logra concretar ese acercamiento emotivo hacia la materia, creo que se está logrando algo muy importante. Ese sería un camino posible, esa comunión en torno al conocimiento, a la construcción del conocimiento, que se logra
en una buena clase, en una buena sesión de dirección de una tesis, en una buena presentación de una ponencia, por ejemplo. Creo que son estos los lugares donde podemos practicar esta comunicación asertiva. Y aquí una última coda, que sería, hay un versículo de los evangelios que dice, hay un tiempo para cada cosa. Y es lo que parece muy religioso, no se trata de un asunto religioso. ¿Qué significa esto y por qué es difícil dar respuesta a esta pregunta? Porque vivimos en un tiempo en donde la gente se ha acostumbrado a decir que es multitask, que puede hacer 4 cosas a la vez. Y esto ya se ha demostrado científicamente que eso es mentira. Cuando se hacen 4 cosas a la vez, en realidad se hacen una sola cosa por momentos. ¿A qué me refiero con esto? Una buena comunicación implica un tiempo dedicado a ella. Efectivamente, puede ser una comunicación de 5 minutos o de 50 o de 5 horas, pero si no se da el tiempo por parte de quienes intervienen en este proceso de comunicación, un tiempo auténtico, real, dedicado solamente a esto, entonces la comunicación no va a tener los atributos que queremos de ella. Muchas gracias. Y sí, finalmente en este sentido, lo que comentan es bastante pertinente porque el hecho de tener esta dedicación o este tiempo durante el aula, por ejemplo, durante las sesiones dentro del aula, dedicado exclusivamente a intercambiar miradas, a tener esta comunicación verbal y no verbal, y ahora sí vamos a dedicarse enteramente durante esa hora, 2 horas, 3 horas que dure la sesión, a tener esta generación de ideas y conocimiento. Creo que es algo fundamental que se ha perdido bastante por el uso también de la tecnología. Muchas veces vemos a los estudiantes o a los profesores, incluso en otras sesiones, con el teléfono celular, con la computadora, y si bien son herramientas, para lo cual se usan estas herramientas durante el tiempo de clase, creo que también es fundamental. Entonces, me parece que es un punto muy interesante a reflexionar, que si de todas maneras vamos a dedicar 1 hora de nuestras vidas, 2 horas de nuestras vidas, 8 horas de nuestras vidas que estamos aquí en el aula, a lo mejor, que las dediquemos precisamente a esta comunicación y a esta generación de contenido y de conocimiento, más allá de lo que nos pueda dar la tecnología, ¿no? Ciertamente. Muchas gracias. Pues casi llegamos al final de este foro y me gustaría escuchar unas reflexiones finales y si me permiten y si están ustedes cómodos con ello, me gustaría que nos contaran en qué momentos de su vida, si recuerdan en algún momento en el cual les haya costado trabajo ser asertivos. ¿Cómo solucionaron esta cuestión? Sí, yo creo que definitivamente he pasado muchos momentos así. Sería poco ético, diría inclusive, plantear de que siempre yo he sido asertivo en mi comunicación. No, definitivamente no. Hay momentos en los cuales me ha sido difícil, realmente me ha sido difícil mantener la cordura, o recuerdo inclusive, y es la única vez, pero me pasó, que me salí de un salón de clases, ¿no? Llegué a un estado en el salón de clases, estaba dando una materia y no logré, fui yo que no logré generar la atención de los alumnos, el interés de los alumnos por la materia, ¿no? Y en una sesión recuerdo que a mitad de la sesión me salí, ¿no? Después me enteré que en el pasillo ahí en la división se hablaba de esto. El profesor se salió de clase, el profesor ¿cómo es posible? Sí, he tenido esos momentos, o sea, no se trata de venir aquí a dar lecciones de lo que es la comunicación asertiva y no admitir que en algún momento, en algún instante, no lo haya logrado. Ahí claramente yo no logré llegar a los alumnos, generar esa motivación, esa curiosidad en ellos. Sí me ha pasado, ese que menciono
es un caso, y si yo ahora hiciera un análisis de lo que ahí pasó y a la luz de lo que aquí estamos exponiendo, pues no hubo una comunicación asertiva, no logré llegar a ellos. Al final, ¿cómo se resuelve eso? Pues se trata de llegar a tu siguiente sesión, borrar eso de tu mente. No es posible vivir con eso ni arrastrarlo a tu siguiente sesión de clase porque vas a repetir exactamente el mismo error que cometiste y darte cuenta, entonces reflexionar qué no estoy haciendo correctamente. Pues no estoy generando curiosidad, no estoy generando actividades que motiven a los alumnos y es cambiar tu dinámica de clase. Muchas veces nos pasa a nosotros, creo que nos pasa a todos, las materias pueden ser muy diversas que nos puedan tocar y nos tocan grupos que uno se siente emocionado y otros grupos que la emoción no es tanta, pero ahí es donde tienes que sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, efectivamente me ha pasado, definitivamente me ha pasado, pongo ese ejemplo concreto, y no es más, solo volver a mi siguiente sesión de clase, mejor preparado, quizás no organicé mis ideas para transmitirlas de una manera emocionante y pensar en actividades y cómo motivar, cómo incentivar, sacar esa curiosidad de los alumnos, que sí la tienen, definitivamente la tienen. Y ahí tenemos una responsabilidad. Entonces, concretamente sí, me ha sucedido. Y no hay más, solo pues tragar y regresar a la siguiente con mejores ideas de cómo plantear las cosas. Muchas gracias. Yo creo que todo el tiempo estamos como profesores con el temor de no ser claros. Es uno de los principales temores que tenemos como profesores, de no poder expresar lo que se refiere a la clase con la suficiente claridad para para que se entiendan los temas. Recordemos que no basta con preparar la clase, hay que llegar a dominarla y después de dominar una materia, entonces surgen una serie de efectos positivos de mucha claridad, ejemplificar, en fin, aplicar. Creo que me ha pasado también cuando he dado por primera vez una clase, una materia, a pesar de que la preparo y me desvelo, haciendo diapositivas, ejemplos, cuando no se domina una materia, todavía no existe suficiente claridad. Ya cuando se dan 2, 3, 4, 5 veces, cada vez más uno va dominando la materia y entonces los beneficiados son los estudiantes, porque tienen muchos ejemplos, muchas aplicaciones, generan más dudas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto es una tarea permanente que nos corresponde a nosotros y también creo que corresponde a la forma en que se operan los programas. Recuerdo que hace algunos años le pregunté a mi hijo que estudió en otro país, le preguntaba, bueno, si comparas a tus profesores en esta universidad de Hungría con los profesores que tuviste en la UNAM un tiempo, ¿cómo podrías compararlos? Y él me decía, no, papá, es que los profesores que tengo en esta universidad de Hungría, Universidad de Debrecen, es como si hubieran nacido dando la materia. Entonces, a mí me enseñó mucho eso. Había una total claridad, total entendimiento. Esto se puede hacer, hay formas de hacerlo, y en la medida en que más conozcamos en los temas, podemos ser más claros y podemos beneficiar más a los estudiantes. Es un trabajo permanente que tenemos que hacer y en buena medida también corresponde como decía hace un momento, ese entusiasmo y esa emoción que transmitimos ayuda a que los estudiantes también se emocionen. Si nosotros nos emocionamos con un conocimiento que estamos adquiriendo, es muy probable que también emocionemos a los estudiantes a los que le estamos hablando, como cuando hablamos de una película que nos gustó mucho con un amigo, de tal forma que él dice, tengo que ir a verlo, ¿no? Entonces, creo que de eso depende en buena medida, en eso reside nuestro trabajo como profesores. Muchas gracias. ¿Algún comentario muy breve final que quieran dar a los estudiantes, profesores, administrativos, académicos que están viéndonos en este foro? Bueno, yo en esta doble función que tengo
en este momento y otros momentos previos de la universidad que me ha tocado de ser directivo y profesor. La tarea fundamental, me parece, o una parte fundamental que tenemos como profesores y como directivos también, es entender como profesores que los alumnos nos ven como un ejemplo, como una guía, o al menos deberíamos ir hacia allá, ¿no? Porque ellos se están formando, ellos entienden que van a la universidad, van con personas que quizás no como en Hungría, pero que dominan el campo en el cual se desarrollan, y ellos quieren vernos a nosotros realmente como un guía, ¿no? Eso es muy importante. Y depende, por supuesto, de ellos, de su interés, pero de nosotros, de fomentar ese interés, de no matar ese interés, para que eso se pueda lograr, ¿no? Y como directivos, saber que tenemos que ser extremadamente receptivos, ¿no? Que vamos a recibir cuestionamientos, que vamos a recibir solicitudes de toda naturaleza, y nos corresponde ser muy empáticos, muy receptivos. Eso es fundamental. Como se ha mencionado, habrá que decir muchas veces que no, pero ese no nunca debe ser autoritario. En general yo siempre he dicho y recuerdo, o sea, siempre digo, cuando uno pasa por algunos puestos, uno entiende después por qué te dicen que no. Pero si tú entiendes por qué te dicen que no, bueno, es que los demás también van a entender cuando le digas que no, si le dan las explicaciones. Yo recuerdo en la Secretaría de Gestión, pues cuando uno pasa por ahí, uno entiende por qué ese montonal de reglas que vienen de la Federación, del gobierno del Estado, y no se puede hacer esto en la UNSAID, no se puede hacer esto, y no se puede hacer esto, y yo lo entiendo. Bueno, si yo lo entiendo, los demás lo pueden entender. Solamente basta que yo se lo explique. ¿Por qué no se puede usar el presupuesto para esto? Llega una solicitud. La respuesta, no, el director dijo que no, esa no se vale, no se vale. Ah, mira, esto no se puede porque sucede tal cosa, ¿no? Entonces, básicamente para mí la clave en todo esto es la empatía, ponerte en el lugar del otro, saber que yo fui un estudiante alguna vez. Ya no existía ni la segunda ley de Newton cuando yo estudié física, pero saber que fui un estudiante alguna vez, ¿no? Que yo estaba exactamente en ese lugar donde está ese joven hoy en día. Si yo eso no lo olvido, creo que hemos ganado mucho. Muchas gracias. ¿Un mensaje final? Yo diría que comparto completamente con lo que dice el doctor Modesto, y añadiría que tenemos que partir de un plano de humildad, de una gran humildad. El hecho de ser licenciados, maestros, doctores, no nos proporciona ninguna superioridad humana sobre las demás personas, y en el campo del conocimiento, esa humildad nos permite precisamente saber que somos ignorantes. Siempre lo seremos, siempre vamos a hacerlo y siempre vamos a aspirar a no serlo. Entonces, a partir de ese plano de humildad, como profesores, se pueden construir muchas cosas. Se puede saber que siempre se puede mejorar, por ejemplo. Y ese es una aspiración, creo, de toda la comunidad universitaria. Y de otra parte, también tenemos una responsabilidad ética muy importante. Recuerdo una perspectiva derivada del imperativo categórico de Immanuel Kant, que más o menos propone que seamos de tal manera que si los demás habitantes del planeta fueran como nosotros, la sociedad fuera mejor. Entonces, tenemos que estar pendientes de una naturaleza de nuestra profesión como docentes, que es el hecho de que en efecto somos ejemplos o modelos de comportamiento no solamente dentro del aula, sino fuera del aula. Y entonces esa es una gran responsabilidad, el tener que comportarnos de tal manera que los estudiantes, cuando recuerden cómo fuimos, puedan decir, estuve con una persona, con un profesor, con un ser humano, y me siento contento y orgulloso de haber estado con él. Entonces yo diría que estas fases
también inciden mucho en esta comunicación asertiva y en esta posibilidad que tenemos en el ámbito universitario de poder comunicarnos a partir de un plano de humildad y de ética, profesores y estudiantes, y darnos cuenta de que somos privilegiados ante la sociedad y ese privilegio tiene que convertirse en un apoyo y una ayuda al resto de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Pues con esto terminamos entonces nuestro foro de asertividad, una herramienta para la vida. Y pues los invitamos entonces a estudiantes, a quienes nos están viendo, que practiquen. La asertividad es una habilidad, se aprende, pero se practica. Entonces empiecen el día de hoy a intentar ser más asertivos. Yo pienso, yo creo, yo siento, y con todo este fundamento, creatividad y respeto por el otro y por ustedes, van a ver que muy pronto van a lograr romper esas barreras de comunicación que finalmente les van a llevar a una mejor vida profesional, académica y pues en sociedad. Muchas gracias a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.